Buenos días, seguimos con la entrega de esta semana 2 y 3. Este es nuestro tercer video para seguir trabajando con el movimiento uniformemente variado y esta vez con la parte de la experimentación y el trabajo junto con los padres y representantes. La idea es repasar un poco de transformaciones, la idea es que repasemos la fórmula que vimos y apliquemos 3 fórmulas nuevas que vamos a ver en este video. Bueno, vamos acá observando que nosotros hicimos en nuestra casa ya una medición. Tomamos nuestra regla y fuimos alrededor de toda la casa y medimos con esa regla cuántas reglas habían en total en todo el perímetro por dentro de la casa. También ustedes tuvieron que haber hecho un plano inclinado o una rampa en la que tomaron unas medidas y lanzaron una pelotica. Espero que hayan disfrutado esa actividad. Ahora vamos a conceptualizar todo lo que tiene que ver con esta nueva unidad. Bueno, recordemos las transformaciones, seguimos trabajando la misma escalera. Les recuerdo que cada salto equivale a 10, a una potencia de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 o 1.000.000. Si vamos hacia abajo multiplicamos y si vamos hacia arriba dividimos. En el caso del tiempo, sabemos que una hora corresponde a 60 minutos, un minuto a 60 segundos y una hora a 3.600 segundos. Les recuerdo que si estamos haciendo transformaciones de aceleración, el tiempo deben colocarlo al cuadrado. Bueno, en cuanto a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a observar la primera de ellas, que es la de la distancia. Ustedes pueden ver una gráfica de esas mismas que el profesor de matemáticas ha trabajado con ustedes, una función afín o en este caso una función lineal en el que se encuentra desplazado y pueden observar dos figuras, un triángulo y un rectángulo. ¿En qué consiste hallar esta distancia? Es el área bajo la curva, es la distancia. ¿Qué hacemos? Matemáticamente, para obtener la fórmula que ustedes observan, se halla el área del rectángulo y se le suma el área del cuadrado. Esto nos queda de la siguiente forma: cuando tenemos velocidad inicial, quiere decir que no parte de reposo o no es cero, nos queda que la distancia es la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. En el caso que nuestro móvil parta de cero o nos diga el ejercicio que parte de reposo, utilizamos la fórmula distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. En cuanto a la ecuación de velocidad en función de la distancia, es más complicada de sacar y por eso no vamos a entrar al punto de sacarla. De ahí partimos de 3 fórmulas. La fórmula de la distancia, recuerdan que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, por lo tanto distancia es igual a velocidad por tiempo. Partimos de la velocidad media, que la velocidad media no es más que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre 2 y partimos de la fórmula de aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Reemplazamos esas fórmulas entre ellas mismas y nos queda la fórmula que vemos acá. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Si tenemos la aceleración que nos están dando, pero conocemos que la velocidad final es 0, pues aplicamos la fórmula de abajo. Quiere decir, si el móvil parte de reposo, nos quedaría velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Recuerden que este cuadrado, a la hora de resolverlo, debemos obtener la raíz al otro lado. Tenemos 2 fórmulas más que corresponden al movimiento desacelerado, quiere decir cuando el vehículo o el móvil está disminuyendo la velocidad. Es la del tiempo máximo, que es el tiempo que dura desde que se inicia el movimiento hasta que se detiene. Y la fórmula la tenemos diciendo que el tiempo máximo es igual a menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Y la del desplazamiento máximo, que es todo lo que recorre el móvil que va disminuyendo la velocidad hasta que se detiene. Y lo obtenemos de la fórmula desplazamiento máximo es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Esas son las fórmulas que nos faltaban por ver, son las fórmulas que siguen en el uso en la parte de aceleración. Ahora vamos a sistematizar los ejercicios que tuvimos la experiencia de hacer en los 2 videos anteriores. Recordemos la medición
lo podemos hacer con cualquier tipo de regla y contamos alrededor de la casa, agachaditos, con ayuda de papá y mamá, contando cuántas veces la regla la íbamos colocando, ser muy cuidadosos en eso para no equivocarnos. Luego de hacer eso, vamos a hacer la medición. ¿Y cómo hacemos para obtener un número en centímetros? ¿Qué es lo que nos va a dar? Pues tomamos la cantidad de veces que utilizamos la regla y lo multiplicamos por el valor numérico que tiene la distancia de la regla. Mi regla era de 14 centímetros y yo medí 635 veces la regla. Por lo tanto, hago una multiplicación sencilla. 635 por 14 me da 8.890 centímetros. Ahora, me decía el ejercicio que lo debía transformar a metros, a hectómetros y a kilómetros. Utilizo la tabla. Me doy cuenta que de centímetros a metros hay 2 saltos, quiere decir 100. Y esta vez voy a utilizar una regla de 3 simple, otro método de transformación. No estoy utilizando la canastilla que utilicé la vez pasada, sino en este momento la regla de 3 simple. Ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Acá observamos si 100 centímetros equivale a un metro. ¿A cuántos metros equivaldrán 8.890 centímetros? Multiplicamos, dividimos y obtenemos que son 88,90 metros. Hacemos lo mismo para los hectómetros. Contamos y nos damos cuenta que son 4 saltos. Estos 4 saltos los tomamos y hacemos que sean 10.000. Y aplicamos la misma norma y nos da 0,8890. Finalmente lo hacemos para kilómetros, que son 5 saltos, quiere decir que serían 100.000. Hacemos la misma operación y nos quedaría 0,08890. Ahora nos vamos a sistematizar nuestro plano inclinado. Recordemos que habíamos tomado unos datos. Esos datos los vamos a tomar en una tabla. 0 segundos al comienzo y no se estaba moviendo. Luego teníamos el primer dato de tiempo, el segundo dato de tiempo y el tercer dato de tiempo en las líneas de distancia que cada uno de ustedes escogieron. En el caso mío fueron 70, 150 y 200 en los puntos donde yo tomé la distancia, donde yo tomé el tiempo. ¿Se acuerdan? Las rayas grandes que yo tracé son las de 70 y las de 150. Y la de 200, pues la tabla que yo tenía era una cama de 2x2, entonces eran 200 centímetros. Debemos transformar los valores a metros, porque recordemos que nosotros trabajamos en metros sobre segundos, sistema MKS. Entonces, transformamos los 70 centímetros y nos queda 0,7 metros. Transformamos los 150 centímetros y nos queda 1,5 metros. Y transformamos los 200 centímetros y nos quedan 2 metros. El mismo método que aplicamos hace poquito. Ahora, obtengo la velocidad en el plano inclinado. ¿Cómo obtengo esa velocidad? Pues uso la fórmula de velocidad que vimos en el segundo lapso. Velocidad es igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Obtengo estos datos, completo la tabla y los datos los obtuve de la siguiente forma. 0,7 menos 0 sobre 1,8 menos 0. 1,5 menos 0,7, 2,72 menos 1,88 y 2 metros menos 1,5 sobre 3,2 menos 2,72. Y así obtengo las 3 velocidades en los 3 intervalos que yo pude medir. Finalmente vamos a hallar la aceleración. Para esto tomamos la velocidad que teníamos al final y la velocidad del intervalo 1, el tiempo que teníamos al final y el tiempo del intervalo 1. Hacemos la operación y nos queda 0,50 metros sobre segundos. Así vamos a sistematizar. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a tomar en sus cuadernos y las medidas de su casa las van a transformar. Ustedes van a tomar en su cuaderno y los datos que tomaron del plano inclinado que hicieron ustedes lo van a escribir y lo van a pasar de acuerdo a lo que tenemos acá. Finalmente, les voy a dejar 3 ejercicios para que apliquen las fórmulas que vimos el día de hoy. Esas fórmulas se aplican directamente y recuerden seguir los pasos. Gráfica, datos, transformaciones, fórmula, resolver y respuesta. Quedamos con las actividades para esta semana, para entregar esta semana y la próxima semana. Espero sus llamados, sus comentarios y recuerden, al ver el video, coloquen su nombre, su apellido y su sección. Muchas gracias, feliz fin de semana.